Jesús en mi vida, porque todos tenemos una historia que contar. Nuestro invitado de hoy, un destacado atleta paralímpico guatemalteco. Ha participado en numerosas competencias a nivel nacional e internacional, ganando numerosas preseas. En el año 2003, sufrió un accidente laboral donde pierde sus brazos por el daño sufrido producto de quemaduras. Sin embargo, mantuvo firme su fe en Dios. Actualmente es un atleta de alto rendimiento, miembro de la Selección Nacional de Atletismo para personas con discapacidad con el récord nacional y centroamericano, como velocista en la categoría T45 en 100, 200 y 400 metros planos. Además, viaja compartiendo su testimonio en el área espiritual, motivacional y en prevención de accidentes. Con el lema "Yo no cruzo los brazos", nos acompaña Raúl Pérez. Agradecidos con el Señor por la vida de Raúl Pérez, motivador y atleta paralímpico, a quien le decimos bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos. No, al contrario, Claudia, de verdad es un placer para mí y pues también es un privilegio de parte del Señor poder estar en esta ocasión acá y pues compartir este pequeño espacio. ¿En qué momento Raúl Pérez conoce de Jesucristo, del amor de Jesucristo en su vida? Bueno, realmente la decisión de recibir a Cristo en mi corazón ocurre en el año 85, 86. Yo estaba cursando la primaria. Fue esa etapa de mi vida en el mes de septiembre cuando yo tomo la decisión ya personal de recibir a Cristo en mi corazón. Sin embargo, yo nací en un hogar cristiano. La mayoría de mi familia, de mis tíos por el lado de mi mamá, han sido siempre predicadores, pastores, evangelistas. Entonces, realmente de cuna ya venía la instrucción. Exacto. Pero mi decisión personal la tomo en alrededor del 85, 86. Pero hace 14 años hubo un accidente que marcó su vida. ¿Qué fue lo que pasó? Trabajando para la empresa eléctrica, estábamos ese día, el 1 de abril del año 2003. Estábamos realizando un trabajo de mantenimiento, llevando a cabo una operación que para mí era de lo más común, de lo más sencillo, podríamos decir, en comparación a otro tipo de trabajos que había realizado, ¿verdad? De mayor envergadura, con altos niveles de riesgo, aunque el trabajo en sí que yo desarrollaba era un trabajo de alto riesgo en todo momento, ¿verdad? Porque pues mi trabajo literalmente era el mantenimiento de líneas de alta tensión. Y ese día estábamos aproximadamente en el kilómetro 76, 79, carretera Puerto Quetzal, y estábamos haciendo un trabajo, pues, repito, muy cotidiano, y surgen aquellas cosas que muchas veces uno considera que ya uno cree saberlo todo, y empiezan algunos elementos en la vida del ser humano que empiezan a jugarle mal. Exceso de confianza, que uno cree que ya todo lo sabe, y entonces se empieza a descuidar cosas que son elementales, y particularmente en ese trabajo, temas de seguridad. A sabiendas de que el trabajo siempre era de riesgo, estoy consciente que cometí un error y fallé en un procedimiento de seguridad, sin obviar algunos otros elementos en el entorno, la construcción como tal y algunos otros aspectos que pues realmente no son relevantes mencionarlos. Creo que lo más importante es recalcar que yo fallé en un procedimiento de seguridad, entonces yo tengo que ser el primero que reconozco que tenía que pagar el precio de una mala decisión. Y Claudia, es bien interesante que esa decisión no me tomó ni 12 segundos y me cambió la vida por los próximos 14 años a partir de ese momento, ¿verdad? Y entonces creo que la enseñanza para mi vida es que las decisiones más importantes no podemos tomarlas de una manera acelerada. A la ligera, ¿verdad? Exacto, no podemos tomarlas a la ligera. De hecho, no podemos vivir, valga la redundancia, nuestra vida de manera a la ligera. No podemos creer que ya todo está, darlo por sentado, como hoy en día pareciera, ¿verdad? La sociedad que estamos viviendo nos lleva, nos orilla a esa situación en que ya todo se da por sentado, ¿verdad? Y olvidamos detalles que son importantes para nuestra diario vivir. ¿Raúl se considera una persona con una segunda oportunidad? Por supuesto que sí, Claudia. Yo estoy convencido de eso.
Quizá alguien me pueda decir que no, pero yo estoy seguro que sí. Dios me dio una segunda oportunidad. ¿Las consecuencias pudieron haber sido peores, fatales? Por supuesto, claro que sí. Solo para que se hagan una idea. Las estadísticas y los números de seguridad en tema eléctrico dice que el 25% de 110 voltios es suficiente para que el corazón de un ser humano se paralice. Y yo recibí una descarga de más de 7,000 voltios, entendiendo que la corriente eléctrica entró por mi mano izquierda y salió por mi mano derecha. Indudablemente tuvo que pasar por un lugar, tuvo que pasar por mi pecho. Sí. ¿Y cómo es posible que mi corazón no se paralizó? Si fueron más de 7,000 voltios. No es por lo bueno que yo haya sido, no es por ese día había menos electricidad, no, es porque Dios tenía un plan para mi vida. No a partir de ese momento, desde el día en que yo nací. Pero ese momento se convierte en esa segunda oportunidad que Dios me da. Y ahí es donde entra en juego y toma sentido aquel pasaje bíblico que dice que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces, perder los brazos no es lo que me iba a ayudar a bien, porque perder los brazos yo lo entiendo como la consecuencia de mi mala decisión. Pero ese suceso del accidente y todo lo que trajo consigo como un efecto colateral, la pérdida de mis brazos y otros detalles que se manifestaron, el tumor que se desarrolló después, el cáncer que se detecta, todo eso era parte de lo que Dios estaba haciendo, tratando conmigo, porque Dios estaba tratando con mi vida, yo estoy convencido de eso. Pero quizás suena tan fácil, ¿verdad? Ahora que lo decimos, yo creo que ya ahorita podemos comprender. Suena muy fácil decir, sabemos que los que ayudan a Dios, todas las cosas les ayudan, pero cuando estamos en el proceso. Ah, sí, es complicado. Del papel de la Biblia a mi cabeza, se oye sencillo, se oye inspirador el texto bíblico, ¿verdad? Aún desde el púlpito cuando el predicador lo describe, pero vivirlo, llevarlo a la práctica, llevarlo a nuestro corazón, hacerlo una vivencia, como dice la misma Escritura, ¿verdad? Y guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, porque son dos cosas diferentes. Deuteronomio 28 dice, guardarás mis mandamientos y los pondrás por obra. Son dos cosas diferentes. Yo creo que un gran porcentaje de los cristianos los guardamos. Y los guardamos muy bien. También que no los queremos ni usar. También que ni los recordamos. Exacto, ¿verdad? Entonces son dos cosas muy diferentes. Guardar lo que Dios demanda y poner por obra lo que Dios demanda. Quizás hubo un momento en el que Raúl dijo, ¿qué pasó, Señor? Claro que ¿Dónde sí, Claudia. estabas? ¿Qué pasó en medio de esto? Ah, no, por supuesto, porque como decíamos, ¿verdad? Aferrándonos o apegándonos al texto bíblico, todo eso es muy poético, muy filosófico e inspirador, pero no pueden dejar de haber esas interrogantes como ser humano. ¿Ya? Yo recuerdo muy bien que estando en el intensivo, cuando ya los médicos llegaron a tomar la decisión y me fueron a comunicar que era inevitable la amputación de los 2 miembros, y luego salieron todos los médicos y me quedé yo solo ahí y dije, oh Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y recuerdo muy bien que empecé a recordarle a Dios todo lo bueno que Él había hecho. Y yo le decía, así como poniéndolo en antecedente, tal vez se te olvidó Señor, sí. Cómo es que hace las cosas grandes, ¿verdad? Lo sobrenatural. Y le recordé, tú abriste el mar rojo, salió agua de una piedra, y esto y otro. Y yo todo lo que había aprendido en la escuela bíblica, como que en ese momento se hizo rema. Sin embargo, Claudia, es bien interesante. Yo salgo del intensivo y voy a sala de cirugía. Y recuerdo que en el pasillo estaba mi mamá y estaba mi pastor. Y cuando paso por ahí, mi mamá se me acerca, ¿verdad? Y me dice, todo va a salir bien. Y yo le dije este texto, mamá, a los que aman a Dios todo va a salir para bien. Y vas a ver que Dios va a hacer un milagro hoy. Y yo estaba seguro de eso, Claudia. Yo le había orado a Dios como nunca en mi vida había orado, ahí en el intensivo. Mi sorpresa fue al otro día. Cuando uno sufre una amputación, existe en medicina un aspecto que se le llama el síndrome del miembro fantasma, que uno sigue sintiendo el miembro amputado. Entonces al otro día, ya en el intensivo de vuelta, ya fuera de la cirugía, yo ya no tenía dolor, pero seguía sintiendo mis brazos. Entonces lo primero que pensé cuando desperté fue, Dios hizo el milagro, porque yo sentía los brazos y ya no me dolía. Entonces
de aquí voy a salir a mi trabajo, todo sigue como que nada, y Dios hizo un milagro más. Eso era lo relevante. Mi sorpresa fue que al sacar mi brazo de la sábana, encuentro con que mi brazo tenía un corte arriba de la articulación del codo. Eso me impactó. Y luego veo el brazo izquierdo y es más cortito el brazo izquierdo que el brazo derecho. Entonces mi amputación fue tercio medio del húmero, le dicen. Es como decir a la altura del gatillo, del ñaque, como decimos. Y eso sí me impactó. Me impactó porque yo dije, Señor, yo te oré. Y tu palabra dice que la oración del justo tiene poder. Que la oración del justo puede mucho. Y entonces, ¿qué pasó? Obviamente, la respuesta a esas preguntas no surgió al otro día, sino durante estos 14 años, Claudia. Y hay muchas preguntas aún que todavía de manera muy personal tengo por ahí, como que a veces si yo las quisiera ver desde mi perspectiva humana, siguen sin respuesta. Pero cuando veo el obrar de Dios en mi vida y cómo mi vida se ha convertido en algo que nunca hubiera pensado yo, entonces voy entendiendo, le voy dando sentido. Quizá no respondo mis preguntas, pero voy comprendiendo el obrar de Dios. Y solo puedo concluir en algo. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno y fortaleza en ese día de angustia. Así es. Pero al final del texto me encanta lo que dice, y conoce a los que en Él confían. Así que ¿vale la pena confiar en Dios? Claro que vale la pena. Y vale la pena aprovechar esas oportunidades que Dios nos da, esas segundas oportunidades. Yo creo que vale la pena. Y es que ahí estaba el milagro. Quizás Claro. El milagro lo esperaba usted en ver sus brazos, Cierto. pero no había tomado en cuenta que el milagro ya se lo había dado el Señor al permitir que estuviera vivo, que pudiera contar, Correcto. que pudiera testificar. ¿En qué momento llega esa paz a su corazón de decir, Señor, gracias porque en medio de todo tengo vida? Así es. Realmente creo que ese momento de entender esa paz y poder vivir bajo esa paz que la palabra dice que sobrepasa todo entendimiento, ha sido un proceso. No le puedo decir fue a partir de tal fecha o al año. No, ha sido un proceso, ¿verdad? Porque a la fecha, 14 años después, sigo teniendo mis momentos difíciles. Sigo teniendo mis momentos en los que quizá humanamente me siento impotente. Y particularmente porque hay cosas tan sencillas que yo sé cómo hacerlas. Yo sé cómo se hacen, pero no las puedo hacer. Porque no es lo mismo nacer sin los brazos a adquirir una discapacidad en el camino. No con eso hago de menos las condiciones de otras personas, pero no es lo mismo. La situación no es la misma. Definitivamente que no. Y a mí me pasó al inicio. Recuerdo que la gente me visitaba y me decía, mira, hay un muchacho que toca guitarra con los pies. Y yo dije, bueno, entonces me va a tocar aprender a tocar guitarra. Y conseguí una guitarra y la puse en mi sala. Y no, mis dedos no daban. Entonces dije, no, la guitarra no. Alguien más me dijo, pero hay alguien que pinta cuadros con los pies. Y conseguí unos mis lienzos de papel para dibujar y crayones y no me salía nada, Claudia. Entonces empecé a frustrarme también en medio del proceso que estaba viviendo. Empecé a frustrarme porque empecé a vivir a la sombra de otros. Y entonces empecé a entender que Dios lo que me estaba formando era a mí mismo. Él estaba formando una identidad en mí. Su propósito. Exacto. Independiente a mi condición física. Entonces también comprendí lo que el profeta Samuel o Jehová le dijo al profeta Samuel, no veas lo que ve el hombre, porque yo veo el corazón. Cuando entendí eso, Claudia, entonces ya no me preocupé si tenía que tocar guitarra, si tenía que hacer esto, no, dije, yo voy a ser yo Raúl, ¿verdad? Y claro, con esa identidad que solo el Señor le puede dar al ser humano. ¿Se imaginó alguna vez estar participando en Olimpiadas? No, la verdad que no. No, nunca pasó por mi cabeza el hecho de que me iba a convertir atleta de alto rendimiento, mucho menos que iba a ser seleccionado nacional y peor que iba a llegar a ganar algún día alguna carrera de trascendencia. No me pasó. Realmente yo inicié con el tema del deporte como parte de la rehabilitación. Yo estaba en el ICS, en la unidad de rehabilitación del ICS, y ellos me ofrecieron la oportunidad de participar ese año. Se iban a dar unos juegos para personas con discapacidad y que si no quería participar nadando. Entonces yo nadé, ese año participé en natación y algunas otras actividades deportivas. Yo quería hacer de todo, particularmente, sobre todo por el hecho de que
estaba viviendo mi segunda oportunidad. Entonces yo no quería desaprovechar nada y de hecho mi vida la vivo así ahora, ¿verdad? Trato de vivirla al máximo, apasionado por lo que hago en todo el sentido de la palabra y en todas las áreas de mi vida. Dedicaré mi vida para servirte, Señor, mi vida entera te la entrego, haz lo que desees, toma mi voz, que todos oigan Jesús en mi vida, que todos oigan. Raúl, yo veo que le cambió la sonrisa. Estamos muy bien acompañados, ¿verdad? Lo que pasa es que ahorita me siento completo. Exactamente. Estaba así como a medias. ¿Verdad? Y hoy sí está completito. ¿Quién es la persona que tiene a la par? El regalo que Dios me ha dado. Dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y yo con Lili he encontrado realmente la benevolencia del Señor en mi vida. Y es el regalo más grande que Dios me ha podido dar, mi mayor bendición. Lili, bienvenida. Gracias, Claudia. ¿Casados de hace cuántos años? En mayo vamos a cumplir 13 años, gracias a Dios. 13 años. Lili lo conoció después del accidente. Nos conocemos desde pequeños, pero lo que Dios utiliza para que realmente pues ocurra este milagro de que estemos juntos es el accidente precisamente. Nosotros nos casamos un año después de que Raúl perdió los brazos. Un año después. O sea, que es un regalo del Señor, Raúl. Sí, definitivamente. Sí, Claudia, porque viene dentro de las cosas que a mí me pasaban por la cabeza estando en el intensivo, era parte de eso. Yo dije, Señor, y ahora, así sin manos, ¿quién se va a fijar en mí? Pero Dios tenía ya todo bajo control, ¿verdad? Y a los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Y es que uno le pregunta al Señor por cosas que el Señor ya tiene el control. Pero en medio de la circunstancia difícil uno dice, Señor, ¿qué va a pasar? Exacto. Sin saber que ya el Señor tenía el equipo, ¿verdad? Así Ahí es. sí que Él ya tenía el todo. complemento. Pero Lili, ¿qué ha sido para ustedes el ser ese equipo? El sobreponerse ustedes a las dificultades, el decir, en medio de todo estamos juntos, el sobreponerse a las situaciones aún más difíciles. Ha sido un gran reto, es un hecho que lo ha sido. Nosotros con Raúl hemos platicado muchas veces que el amor que nos sentimos no es humano. Estamos claros, muy claros que este amor viene definitivamente de Dios porque es algo muy especial. Mucha gente no apostaba un centavo por nuestro matrimonio, incluso nuestra propia familia. Hablaron con él, hablaron conmigo, diciéndonos que qué estábamos haciendo. Yo tenía un hijo y entonces con más razón, ¿verdad? Pero yo le pedí al Señor que me confirmara si realmente este hombre era lo que Él tenía para mi vida, para no equivocarme una vez más. Y en efecto, el Señor me lo confirmó, entonces yo iba con paso seguro y definitivamente lo hemos visto ahora, 13 años después, que el Señor ha levantado un ministerio que ha sido de bendición para nosotros y pues gracias a Dios para mucha gente. Entonces, lo que compartimos es eso, Claudia, el equipo que hacemos, cómo nos hemos acoplado a esta vida que no solo le cambió a Raúl, sino a mí también, porque la discapacidad cambia el entorno no solo de la persona que lo sufre, sino también de la familia. Entonces, nos hemos acoplado de una forma impresionante que solo Dios lo puede hacer, Claudia, definitivo. Qué precioso saber, ¿verdad? De que es la mano del Señor en medio de todo, porque oposición hubo. Claro, quienes en su momento tuvieron aquel toque, aquel atrevimiento de hablarnos, lo hacían por el bien de ambos, ¿verdad? Considerando que Lili pues era una mamá soltera, con un niño de 10 años que en ese momento, en esa etapa de su vida, necesita una figura que pueda darle mucho y no solo como ejemplo, sino hasta en lo físico. Y entonces era complicado también, ¿verdad? En mi caso, de igual forma, yo con una amputación, saliendo como sobreviviente de un cáncer terminal, producto de la quemadura. ¿Cáncer? Sí, como resultado de la descarga eléctrica se desarrolló un tumor en el área testicular y el tumor creció de manera desmedida y los médicos decidieron que había que retirarlo, pero al retirar el tumor hubo necesidad de amputar el testículo izquierdo también. Luego se llevó a patología el resultado de ese tumor y pues lamentablemente resultó que era ya un tumor cancerígeno
y que ya estaba en una fase bastante avanzada, ¿verdad? A tal punto que el médico determinó que teníamos un máximo de 3 meses de vida. Y ya van 14 años. Yo creo que hay Gloria más a de 3 Jesús. meses en eso. Gloria a Jesús. Y de verdad que el programa se llama Jesús en mi vida. Yo creo que ustedes son un testimonio de lo que Jesús hace en las vidas. Si usted podría decirle en este momento, Raúl, esto es lo que ha hecho Jesús en mi vida, ¿qué les podría decir al televidente? Darme una vida nueva. Darme una vida nueva. Al momento en que yo le entrego mi vida a Jesucristo, yo lo mencioné al inicio del programa, yo le entregué mi vida a Cristo, mi corazón, lo recibí como mi Salvador, y esa fase está muy bien. Y yo creo que es el primer paso que muchos damos, pero Romanos 12 habla de la transformación. Y todos quizá tomamos la determinación de abrirle nuestro corazón al Señor, entregarle nuestra vida, pero difícilmente nos dejamos transformar. Porque que Cristo venga a nuestras vidas implica una transformación total. Dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Pero muchos hoy en día queremos recibir al Señor porque trae consigo bendiciones, pero queremos seguir viviendo como nos gusta, como nos acomoda, como nos parece, y dejamos de que Dios, no permitimos que Dios obre en nuestras vidas esa transformación, que nos haga nuevas personas. Entonces eso podría decir, el Señor me hizo una nueva persona. En todo el sentido, hasta en lo físico. Sí, es que eso nos cambia, ¿verdad? Un accidente, por muy pequeño que sea, siempre cambia, siempre llega a cumplir el propósito por el cual el Señor permite que pasen las cosas en nuestra vida. Pero Lili, yo creo que se han vivido momentos difíciles, momentos duros, pero han sido momentos también gratificantes en los cuales ver que el esposo está participando, que está representando a un país, que se siente en el corazón, y cómo decirle al Señor gracias. Gracias es una palabra muy pequeña. Yo se lo he dicho a él, Claudia, yo le digo, tenés que buscar otra palabra para que yo te pueda agradecer, porque con lo que nosotros hemos vivido juntos estos años, el gracias es muy, muy poquito, muy poquito. En cuanto a qué se siente verlo participar, casi me infarto, de verdad. Yo me vuelvo su porrista, su masajista, su psicóloga, su entrenadora, porque pues siempre nos toca, casi siempre viajamos solitos los dos cuando va a competir. Y son momentos indescriptibles, de verdad que sí. Recuerdo en especial en el 2013, cuando ganó el campeonato centroamericano, en los 100, en los 200 y 400 metros. Yo no quería que compitiera los 400 metros porque no se había preparado específicamente para esa carrera y decidió inscribirse. Cuando yo vi que sale en la carrera, y yo estaba del otro extremo del estadio, nunca lo voy a olvidar, fue en Costa Rica. Y cuando yo veo, ya cuando se alinean los competidores casi en los últimos 150 metros y veo que venía adelante de jóvenes de 18 y 20 años, empecé a gritar de una manera impresionante que incluso está grabado en un video, y la voz que se oye en el estadio es la mía, porque de verdad cuando yo veo, y sobre todo cuando veo que entra Claudia, entra en primer lugar, yo le digo a Raúl que después del momento, cuando yo tuve a mi hijo, el momento más emocionante que he vivido es ese. Yo quería saltarme en las gradas y no podía porque realmente estaban muy altas, pero yo gritaba, y lo lindo, y te lo comparto como testimonio, yo no me había dado cuenta hasta que vimos el video. Lo que yo gritaba en el momento que lo vi entrar en la meta fue gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es lo que yo gritaba, es lo que salía de mi ser, porque realmente fue impresionante. Son momentos que ningún dinero podía pagar, de verdad, que solo el Señor puede permitir, y te digo que es lo que ha hecho más estrecha y más sólida esta relación, porque a pesar de que yo no soy deportista como él, compartimos cosas ambos que quizás a él no le gustan que yo hago, y viceversa, que no son pasiones que tenemos en común, pero nos hemos acoplado muy bien y las hemos aprendido a amar el uno del otro. Yo creo que el disfrutar eso se disfruta juntos, ¿verdad? Sí. El poder, los logros, así como hemos llorado las dificultades, hemos sabido sobreponernos con la ayuda del Señor y disfrutar un triunfo de esos, yo creo que ha de ser. Y cómo no decirle gloria a Dios. Sí. Claro. Como porque Él es el único que se merece la Así gloria. es. Así es. Porque quizás hay jóvenes que están en la plena juventud, que están en lo mejor de su vida, y se les olvida a ellos quién es el que se merece sus triunfos, o quizás por alguna derrota que tuvieron se han dado por vencidos. ¿Qué les podemos decir a esos jóvenes? Bueno, primero es que
definitivamente tienen que entender que tienen un propósito de vida. Pero para encontrar y entender ese propósito de vida hay que encontrarse con Jesús, hay que tener un encuentro cara a cara con Él. Nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas cuando tenemos un encuentro verdadero y real con Jesucristo. Porque lo que Él hizo no fue ficticio, lo que Él hizo fue dar su vida por nosotros y eso le tiene que dar un sentido a nuestras vidas. Entonces eso es lo primero que diría. Agregado a eso, entender que en medio de las dificultades que podamos tener, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre está obrando. A veces nos afligimos cuando decimos no oír la voz de Dios, pero nosotros con Lili hemos aprendido que cuando Dios está muy calladito es el mejor momento, porque está muy ocupado en lo que está haciendo para nosotros, ¿verdad? Pero es difícil vivirlo. Lili mencionaba algo ahorita al respecto de las competencias y todo eso, y por supuesto la medalla es colocada a mí. El reconocimiento de alguna manera se me da a mí, pero yo no puedo dejar de mencionar que nada de eso, tanto en lo ministerial, porque pues yo subo a predicar y esto y el otro, en las competencias, nada de eso ocurriría si no tuviera a Lili conmigo. Entonces, porque detrás del telón, donde nadie ve, ella le toca hacer muchas cosas que nadie haría y no cualquier mujer estaría dispuesta a hacer, ¿verdad? Una escena que nunca puedo dejar de olvidar y nunca de mencionar es cuando yo estoy por entrar a una pista de atletismo para representar a un país y a 16 millones de guatemaltecos y estoy ya el atleta, el ícono guatemalteco, pero en mis pies hay una mujer con sus rodillas en el suelo, Claudia, y no escatima, que estudió en la universidad, no, ahí está. Y sabes, siempre está amarrando yo recuerdo, amarra mis spikes y siempre está orando. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que hace estas piernas como de gacela. Y empieza a ministrar mis pies, Claudia, eso no tiene precio. Y siempre me dice, termina de amarrar, hace el último nudito y siempre me dice la misma frase, listo mi campeón, y me mira para arriba, Claudia. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Entonces, a través de nuestro matrimonio, nosotros hemos aprendido algo bien importante, el valor del servicio. A veces hablamos en nuestras iglesias, hablamos de servir y creemos que es ponernos un buen tacuche, una buena corbata, es el privilegio que nos dan, que no estoy desmeritando eso. Pero olvidamos cosas tan elementales en el servicio, en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Pero si atendemos a los hermanos, ¿verdad? Y yo, me toca privilegio. Y olvidamos, el servicio empieza en casa, ¿no? Ese es nuestro primer ministerio, ¿verdad? Entonces, eso hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, hay cosas que a mí no me nacen. A mí tomarme un café, yo no le encuentro sentido a eso. De verdad, yo eso de juntémonos y tomémonos un café, para mí en eso no. Yo preferiría estar en una pista corriendo, ¿verdad? Pero mi esposa disfruta un café. Y yo no tomo café, pero yo disfruto juntarme con ella, sentarnos a un lugar, platicamos y ella se toma su cafecito, porque yo entiendo que para ella ese café no es la taza de café como tal, Claudia, sino es ese tiempo donde yo también, así como ella valora mi esfuerzo, mis competencias y la figura que puedo llegar a ser, yo también he aprendido a valorar ese espacio que ella necesita, ¿verdad? Como mujer, como persona individual. Porque si somos un matrimonio, pero no hemos dejado de ser seres individuales. Y eso es lo que le da la importancia, ¿verdad? Entonces, Dios transformó mi vida, como creo también transformó la vida de mi esposa, nos dio una nueva vida, pero también transformó nuestro matrimonio. Jesús en mi vida y en nuestro matrimonio, Él es la piedra angular, Él es la base. Eso le iba a preguntar a Lili, ¿quién era Jesús en el matrimonio? Yo creo pero que no se nos adelantó Raúl, ¿verdad? Ay, Claudia, es todo, es de quien dependemos. Realmente nosotros hemos entendido por muchas cosas que ambos pasamos, la necesidad latente en nuestra vida de que el Señor sea nuestro centro individualmente y en nuestro matrimonio, en todo, en el ministerio que nos ha dado nuestra familia, en todo, Claudia. Nosotros hemos entendido de verdad la necesidad imperante que tenemos del Señor en nosotros y nos gusta saber que ahí está, que está con su oído atento hacia nosotros en el momento que lo invocamos y lo hemos visto, Claudia. Yo le he compartido a algunas personas que desde que nosotros estamos juntos,
Yo no le he visto las manos a Dios, sino le he visto hasta las uñas, Claudia, de verdad. Ha sido impresionante lo que el Señor ha hecho. A Jesús en mi vida, que todos vean a Jesús en mi vida, que todos vean.